Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a orar para así encomendar todo nuestro Dios para que Él sea el que dirija, determine todo en esta hermosa tarde. Oremos. Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, siempre, reconociendo que tú eres soberano, reconociendo que tú eres digno de toda adoración, digno de toda obediencia, de toda sumisión, digno de toda atención, digno de todo servicio. Reconociendo que tú eres omnisciente, lo sabes todo. Reconociendo nuestras faltas delante de ti, nuestros pecados, nuestros males, que tú nos libres, nos limpies, nos ayudes a andar en concordancia, en coherencia con tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a serte fieles. Danos de tu gracia. Te presentamos tu palabra. Que tu palabra vaya cabida en nuestros corazones, cabida en nuestras vidas. Que tu gracia nos alumbre nuestro entendimiento para que podamos hallar tu palabra, entender tu palabra y vivir tu palabra, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios le bendiga nuevamente. En la tarde de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Viviendo a la luz de un Dios poderoso. Viviendo a la luz de un Dios poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Entonces, esa creencia, ese conocimiento debe provocar una respuesta en el que porta tal conocimiento. Debe producir una reacción en el que cree que Dios es poderoso. Y hoy vamos a estar hablando de cómo debemos responder o vivir a la luz de el conocimiento de un Dios poderoso. Vamos a estar en este Salmo 44. Sabemos que ya tenemos una serie de los salmos. Hemos hablado un poco de este salmo ya que comienza a darle entrada a este segundo libro de los salmos. Ya vimos el primer libro de los salmos que acabó con el capítulo 41, donde todos los salmos eran asociados a David. Acá todavía tenemos salmos davídicos, 18 en total, pero tenemos otros autores, como es el caso de este salmo, que es un salmo de los hijos de Coré, ¿verdad? Amén, lo dice arriba. El autor de este salmo son los hijos de Coré, como acabo de decir, que además escribieron el 42, se le asocia el 43 y también del 45 al 49. Es decir, que esos primeros salmos con los cuales nos encontramos en esta segunda parte de los salmos comienzan siendo escritos por estas personas. Conocemos a Coré, el padre de estos escritores, o de a quienes va a dirigir esta carta. Coré fue un levita que encabezó una rebelión en contra de Moisés. Recordamos aquel Coré que estuvo en la rebelión contra el liderazgo de Moisés. ¿Y qué pasó con Coré? ¿Qué pasó? Murió, perdió la vida. Y es lamentable, nunca debemos rebelarnos a los propósitos de Dios. Coré perdió la vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviéndole en el templo. David designó hombres de la familia de Coré para que sirvieran como directores del coro y continuaron sirviendo y siendo músicos del templo por cientos de años. Vemos cómo Coré se rebeló contra Dios, rebeló contra
el hombre que Dios había puesto, Moisés, y pereció. Pero los hijos de él se mantuvieron fieles al Señor. Y años después, con David, mira qué tiempo pasó de Moisés a David. Y David instala hijos de Coré, descendientes de Coré, como directores del coro. Y siguen más adelante sirviendo al Señor. Y yo puedo entender, o podemos entender, que la fidelidad es individual. La fidelidad no es algo de familia, no es algo de amiguismo, es individual. Cada quien dará cuenta a Dios por su vida. Leo no dará cuenta por mi vida, ni Elías por la mía, ni yo voy a dar cuenta por la vida de ustedes, ni por la vida de ellos, ni por la vida de nadie. La fidelidad, hermanos, aquí en la iglesia, en la fe, es individual. Cada quien dará cuenta por sí mismo y debemos siempre permanecer fieles, al igual que los hijos de Coré. Este salmo es una súplica colectiva. Sabemos que la mayoría de los salmos son súplicas y que nosotros lo que más hacemos es pedirle al Señor. En este caso es una súplica colectiva, y qué manera de pedir al Señor por la ayuda de su pueblo. Yo siempre he dicho que debemos pedir al Señor que nos ayude a tener esa sabiduría para orar igual que los salmos, porque vemos aquí en los salmos oraciones muy teológicas, oraciones muy correctas y oraciones que deberían ser el patrón de las nuestras, que deberían ser como la imagen, el ejemplo de lo que nosotros debemos perseguir cuando oramos. Y pedámosle siempre al Señor esto, que podamos orar. Yo siempre que veo estas oraciones como, wow, pero mira cómo comienzan ellos a orar, alabando, y me quedo maravillado cada vez que leo y que analizamos uno de estos salmos. El primer punto que vamos a ver es que Dios es poderoso. Ese es el primer punto, tema a tratar, la primera idea. Dios es poderoso. Lo vemos en los versos del 1 al 3, donde dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres que han hecho nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste de ellos. Como ellos comienzan a orar, ellos comienzan recordando, recalcando que Dios es poderoso. Y esa es una verdad eterna. Dios es poderoso. Ellos lo sabían, ellos lo conocían, comprendían esta verdad, que Dios es poderoso. Y en la antigüedad ellos habían visto, o ellos habían escuchado, como dice aquí, lo que le contaron sus padres, de que Dios, que había hecho, había librado a su pueblo, de que Dios había socorrido a sus naciones, a su nación, perdón. Entonces, hermanos, yo creo que algo que debemos hacer siempre como creyentes es recordar que Dios es poderoso, de que Dios ha manifestado su poder en nuestras vidas, en el pasado, y de que Dios seguirá haciendo. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y por nosotros, y no debemos olvidar esas cosas. No debemos olvidar ese poder de Dios manifestado en el pasado de nuestras vidas. Pero también, hermanos, no debemos olvidar eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios le dio a Israel la tierra donde debían entrar,
y expulsar a todos los malvados que se oponían a él. Se le dijo a Israel que se estableciera en la tierra y fuera un testigo para el mundo del poder y del amor de Dios. Rodeado de enemigos, el salmista recordó que Dios hizo por su pueblo y se animó. Podemos tener la misma confianza en Dios cuando nos sintamos atacados. Esta persona que está en un momento difícil, un momento donde él estaba siendo atacado, recordó cómo Dios había liberado a su pueblo, lo había puesto entre ese lugar para ser testigo del poder de Dios y del amor de Dios. Y ahora que está siendo atacado, recordó esto y esto le dio fortaleza. Pero aquí también vemos, hermanos, la importancia de los padres de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, la importancia de los padres de enseñar a sus hijos de Dios. Si vamos a Salmo 78 del 5 al 8, Salmo 78. Del 5 al 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a quienes, que ellos debían hacer, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es el deber de los padres? Enseñar a sus hijos la palabra de Dios, así como el Señor lo había mandado en el tiempo antiguo. Hoy los padres deben hablarle a sus hijos de Dios, guiarlos hacia Dios. Segundo punto que queremos traer es que Dios es digno de confianza. Dios es digno de que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Solo vemos los versos del 4 al 8. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Pero no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos. No, hombre, vemos como yo comienza reconociendo que Dios es poderoso. Ya sus padres lo habían enseñado. Dios había manifestado de manera poderosa en el tiempo antiguo. Y esto fortalece su fe porque ellos saben que Dios es poderoso. Bueno, yo confío en Él me va a ayudar. Y ellos dicen: tú eres mi Dios, manda salvación, no confío en mi arco, sino tú me salvarás. Ellos ponen ahora su fe en el poder salvador de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos, hermanos, hermanas, es la siguiente: ¿en quién o qué usted confía? ¿En qué o en quién usted confía? Se le presenta una situación difícil, se le presenta una tribulación. ¿Qué usted hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿En quién o en qué usted confía? Hermanos, la mejor opción es confiar en Dios. La mejor opción es confiar en Dios.
Si de verdad creemos que Dios es poderoso, entonces debemos confiar en Él. No debe ser una confesión de labios solamente. Dios es poderoso. Debe ser un estilo de vida, debe producir una reacción que yo diga, que yo crea que Dios sea poderoso. Si usted cree que Dios es poderoso, usted tiene que poner su fe en Dios. Tiene que tener paz y confiar en Dios en la prueba. Que no sea solamente una confesión, sino que sea un estilo de vida. Esto, que confiemos verdaderamente en el poder de Dios. No en lo que tenemos, en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo mover, en lo que puedo llamar, en lo que puedo realizar, o en quien me puede ayudar, quien me puede resolver, en una estrategia, en una persona, en un movimiento, no. En Dios. Roguémosle a Dios que fortalezca nuestra fe y nuestra comunión con Él para poder conocer cada día más de su poder, para estar convencido cada día más de que Él es poderoso. Amén. Amén. Entonces, Dios es poderoso, por lo tanto debemos creer verdaderamente en Él. Dios es poderoso, ¿qué más debemos hacer? Debemos serle fiel. Porque Dios es poderoso, debemos serle fiel. En los versos del 9 al 16 vemos la desgracia del pueblo de Israel. Cuando nosotros comenzamos a leer este salmo en la semana y leemos la primera parte, wow, qué chévere, qué bonito paisaje. Cuando nos tocó la otra parte, wow, son como dos mundos distintos, parecen como dos salmos distintos, pero es el mismo salmo. Es el mismo salmo. Lo que antecede ese Dios poderoso, esa confianza, es la introducción, vamos a decir así, a la realidad de esos coreitas, de esos israelitas que estaban pasando por un momento difícil, un momento que ellos sentían o no entendían por qué Dios no lo defendía, se sentían expuestos, se sentían como que Dios lo había vendido por nada, porque ellos tampoco entendían qué representaba ese sufrimiento en el plan de Dios o cómo beneficiaba ese sufrimiento al avance del reino de Dios. Entonces ellos estaban pasando por un momento difícil, un momento, cierto sentido de incertidumbre, un momento muy difícil. Y además de esto, por causa de este momento de su incertidumbre, los enemigos aprovechaban, y como dice el Salmo, eran escarnio, burla, proverbio. La gente viene hablando de ellos. Ahora bien, hermanos, estas personas estaban pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento muy duro, pero miren lo que ellos dicen en el verso 17 y 18. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto, y no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Cuando llegan momentos difíciles, muchas veces se relaja la fe del creyente. Muchas veces llegan momentos difíciles y el creyente lo que quiere es pecar o descuida su vida espiritual. Llegan momentos difíciles y puede que se aleje de Dios.
Pero estas personas no se alejaron en momentos difíciles de Dios. Estas personas, como dice aquí, no se olvidaron de Dios. Estas personas, como dice aquí, no faltaron a la palabra de Dios. Fueron fieles, fueron obedientes. ¿Pero por qué? Porque confiaban en el poder de Dios. Ellos fueron fieles. No se volvió atrás su corazón, porque conocía del poder de Dios. Roguemos al Señor, hermanos, que nos ayude a serle fieles en la dificultad, que nos ayude a serle fieles en los momentos difíciles, que nos ayude a cada día comprender más su poder, y que ese poder pueda reflejarse en nosotros en una vida de fe y de fidelidad. Ellos estaban sufriendo, el motivo de su sufrimiento era su compromiso con Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:22, y los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. El Señor dijo: si a mí, el árbol verde, si a mí me hacen esto, ¿qué será de ustedes? El Señor también dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor dijo a sus creyentes que iban a sufrir. Entonces, al creyente no le puede agarrar por sorpresa: ay, estoy sufriendo. Hermano, Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dios no dijo que tú no ibas a sufrir. Dios no dijo que tú no ibas a padecer. Pero Dios dijo algo: confía. Confía. Hermano, usted nunca va a dejar de sufrir. No espere eso. No espere eso, hermanos. Pero lo que debemos hacer, hermanos, es confiar cada día más en Dios, como lo hacían estas personas, como lo dijo el Señor: confiar, yo he vencido al mundo. Nuestro sufrimiento tal vez no sea por un castigo, el castigo del pecado, sino tal vez una cicatriz de la batalla para demostrar nuestra lealtad. Ellos estaban sufriendo como parte de la batalla de su compromiso con Dios. Y por último, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso, a Él debemos clamar. Porque Dios es poderoso, a Él debemos clamar. Dice los versos del 23 al 26: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué esconde tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo? ¿Por qué nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Redímenos por causa de tu misericordia. Las palabras del salmista sugieren que no creyó que Dios no lo hubiera abandonado. En vez de esto, instó a Dios para que apresurara su ayuda, preguntándose por qué Dios parecía dormido. Esto nos muestra que ellos no creían que Dios lo había abandonado, porque si ellos hubiesen creído que Dios lo había abandonado, no hubiesen orado. Ellos lo que hacen aquí es piden al Señor que accione más rápido. Un paralelo del Nuevo Testamento lo tenemos allá en Marcos 4, 35 al 41, cuando Jesús se quedó dormido en la barca durante la tormenta. Jesús se quedó dormido y conocemos esa historia de Jesús en la barca. En ambos casos, por supuesto, Dios estaba listo para ayudar, pero primero quiso edificar la fe de sus seguidores. Allá en Marcos, aquí en Salmos,
Dios está listo, y hoy en nuestras vidas Dios está listo para actuar. Dios está listo para actuar en tu vida. Ahora, hermano, Dios quiere tu fe. Dios quiere edificar tu fe. Y el mejor taller para el crecimiento del creyente es el sufrimiento, el dolor. Hablamos una vez cuando hablábamos de los salmos, que el creyente tenía como un depósito en el banco. Como ahí hay un depósito. Dios ha depositado victoria en un banco. Ahora bien, Dios quiere que tú vayas con fe, en oración a Él. Dios tiene la victoria. Ahora, si tú no vas a Dios, no te la va a dar. Si tú no oras, Dios no te va a dar victoria. Queremos la victoria, la liberación del pecado, la liberación del mal sin oración. Queremos la gloria sin la cruz. Queremos la bendición sin el sacrificio. Y no, hermanos, negativo. Tenemos que orar. Ir a Él con fe. Y Él dará. Esa idea, yo me recuerdo cuando hablamos de los salmos, la leí, me sorprendió y sigue estando en mi mente. Dios tiene la victoria de cada creyente, la ha depositado en un lugar. Pero Él espera que tú vayas con fe en oración y Él te da la victoria. ¿Por qué no vamos y buscamos con fe en oración la victoria que queremos? La queremos, pero no la buscamos, no oramos, no nos rendimos ante Él. Hermanos, roguémosles a Dios que nos ayude a comprender que Él es poderoso. No de palabras, no aprendernos esas 3 palabras, Dios es poderoso, sino que nos ayude a vivir a la luz de esa verdad. Que en cada situación recordemos que Dios es poderoso. Que nos ayude a tener más comunión con Él y a comprender más este ámbito, esta perfección de su poder, que nos ayude a darle nuestra fe a Dios, porque Él la merece. Usted no merece depositar su fe en usted o en un método, en otra persona. Dios sí merece que usted le deposite su fe a Él. Dios es digno de fidelidad. Dios merece nuestra fidelidad y Dios merece que nosotros vayamos a Él y le clamemos. Estos hijos de Coré estaban pasando dificultad, pero siguieron confiando en Dios, siguieron siéndole fiel a Dios y siguieron clamando a Dios. Que el Señor nos ayude a seguir creyendo en Él, a seguir siendo fieles, a seguir clamando y sobre todo a vivir a la luz de un Dios poderoso. Padre, gracias por tu palabra. Ayuda a que ella pueda ser efectiva en nuestras vidas. Ayúdanos a que pueda ser una realidad en nuestro ser. Que podamos conocer y vivir a la luz de tu poder. De que te tenemos a ti, oh Dios, todopoderoso. Que esta verdad guíe, oriente y determine cada acción, cada pensamiento, cada palabra de nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, danos de tu gracia, porque tu gracia es suficiente. En nombre de Jesús. Amén. Amén.